Muchísimas gracias, es para mí un verdadero honor estar en esta mesa. No contaba yo de verdad con esta presencia de tantas personas. Las nombraría y los nombraría a cada uno de ustedes, pero tenemos poco tiempo para abordar el tema, entonces si me permiten voy a iniciar. Pues tenemos que hablar hoy acerca del antisemitismo y la idea es justamente hablarlo como un tema vigente. No es que no sepamos o no podamos hablar de la historia, pero sí enfoquemos estos pocos minutos a tratar de comprender qué es lo que está pasando hoy en día y cómo lo venimos monitoreando todos los días. Vamos a hablar un poquito acerca de las definiciones de antisemitismo. Permítanme compartirles también el instrumento analítico que se conoce como la pirámide del odio, el rol de los prejuicios, los estereotipos. Vamos a hablar acerca de factores actuales en el extremismo de derecha y la presencia de estereotipos antisemitas en estos momentos y eventos que estamos atestiguando. ¿Cuál es el rol de las teorías de conspiración, de la posverdad, del internet, de las redes sociales y algunos ejemplos de sucesos recientes y datos del monitoreo de la actividad que están llevando a cabo varias organizaciones para poder ir entendiendo pues, de qué va todo esto, ¿no? Y algunas conclusiones. Antes de ello, déjenme comentarles que bueno, tenemos aquí esta presentación, algunas láminas posiblemente no se entiendan bien y voy a leer porque sí me parece relevante en primer término, y en segundo término pues sí dar un reconocimiento a cada uno de los países aquí representados y otros países que no están aquí representados, que conocen perfectamente bien esto, que entienden perfectamente bien varios de los temas y no solamente lo entienden sino que lo combaten todos los días. Personalmente trabajo con un colega alemán, nos encontramos una vez por año, Hans Jakob Schindler, que es uno de los mayores expertos en extremismo, en violencia extremista en general, y bueno, es un honor y placer trabajar con él todo el tiempo. Ahora, déjenme retomar, aquí ya se me adelantó mi querido amigo el embajador Twital, la definición de trabajo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Es una organización intergubernamental y es una definición que también ha sido adoptada por agencias como la Comisión Europea. Y déjenme aquí subrayar estos elementos, por favor. Nos decía el embajador, y repito, el antisemitismo es una cierta percepción sobre los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a personas judías o no judías y o sus propiedades, instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas. Déjenme subrayar aquí estos temas. Subrayo la palabra odio, porque la vamos a retomar, y subrayo personas judías o no judías. Es decir, estamos hablando muy probablemente de un fenómeno que rebasa a la comunidad judía. Déjenme tomar ahora la definición que utiliza la ADL. La ADL es la Liga Antidifamación, es una organización en Estados Unidos que, por cierto, trabaja de manera muy cercana a consulados mexicanos en el monitoreo, en la capacitación y en el combate a otros tipos de discriminación que no son antisemitismo. Por ejemplo, la discriminación y violencia en contra de nuestros conciudadanas y conciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Por ejemplo, en contra de comunidades musulmanas, en contra de comunidades asiáticas. Es una organización de verdad de lo más ejemplar que existe en Estados Unidos y utiliza esta definición y dice: el antisemitismo es la creencia o comportamiento hostil hacia judíos solo porque son judíos. Puede tomar la forma de enseñanzas religiosas que proclaman la inferioridad de los judíos, por ejemplo, o esfuerzos políticos para aislarlos, oprimirlos o herirlos de otra manera. También puede incluir opiniones prejuiciosas o estereotipadas sobre los judíos. Y nuevamente subrayo aquí el tema de los prejuicios
y el tema de los estereotipos, porque esto es justamente la serie de patrones que vamos a ver repetirse. Entonces, 3 elementos vinculados a resaltar. 3. El primero es el odio. El segundo, el antisemitismo, no es solo un tema de la comunidad judía. No es un tema que solo compete a las personas judías en el mundo. Y 3, el rol de los prejuicios y los estereotipos de judíos y de no judíos. Este es el punto. Pensemos en este instrumento, esta herramienta, se conoce como la pirámide del odio, la desarrolla precisamente la ADL hace muchos años, y lo que nos dice en esencia la pirámide es que se trata de una estructura que está soportada por una base. No se entiende la punta de la pirámide sin entender la base. La base permite y facilita un siguiente peldaño en la pirámide, que permite y facilita un siguiente peldaño en la pirámide, hasta llegar a la punta. Pero entonces, si nosotros estamos en la base y de pronto tenemos, exhibimos, mostramos o conocemos de comportamientos de la base y luego no entendemos qué tiene que ver eso con la punta de la pirámide, es precisamente que no estamos conociendo la integralidad del fenómeno. Y este es justamente el punto central, porque en la base de la pirámide están los estereotipos y los prejuicios. Están las actitudes basadas en el prejuicio, las actitudes basadas en los estereotipos, como por ejemplo hacer comentarios denigrantes, el miedo a las diferencias, el lenguaje no inclusivo o no incluyente, las pequeñas agresiones, el aceptar la información negativa. O sea, no significa que se trate de personas en la sociedad que necesariamente cometan actos violentos, actos terroristas, actos de agresión, pero sí se trata de un fenómeno que va a permitir un siguiente escalón. Y el siguiente escalón consiste ya en comportamientos basados en el prejuicio. Por ejemplo, el bullying, por ejemplo, ridiculizar, por ejemplo, el utilizar sobrenombres, la segregación social, deshumanizar. Aquí ya brincamos de una actitud prejuiciosa a un comportamiento prejuicioso. No se entiende el comportamiento prejuicioso sin entender la actitud, porque ya después entonces viene la discriminación. Y la discriminación es cuando ya vamos a tener un comportamiento diferenciado, basado en género, o basado en religión, o basado en preferencia sexual o ideología, ¿no? Basado, por supuesto, en etnia. Y la discriminación ya es un fenómeno más importante, porque la discriminación ya puede ser discriminación económica, puede ser discriminación política, puede ser discriminación educativa, laboral, doméstica, disparidades en la justicia criminal, ¿no? O sea, como a veces la justicia criminal va a ser selectiva dependiendo del apellido, o en una empresa te van a contratar dependiendo del apellido. Un estudio reciente, por ejemplo, en Europa muestra cómo si tienes un apellido musulmán, la posibilidad de que recibas una segunda cita de trabajo para poderte dar el trabajo se reduce dramáticamente, aproximadamente 75%. A eso nos referimos con discriminación económica. Entonces, el comportamiento diferenciado, pero no se entiende, repito, sin entender las otras bases de la pirámide. Y luego entonces ya esto soporta la violencia directa, la violencia visible, expresada por ejemplo en crímenes de odio, o expresada en actos terroristas, o expresada en otras manifestaciones de violencia directa, y la ADL termina ya con la punta de la pirámide que habla de crímenes de genocidio, ¿no? Y el genocidio entendido como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entonces, nuevamente, actitudes basadas en el prejuicio, actos o comportamiento basado en el prejuicio, discriminación económica, política, educativa, de empleo, de vivencia, segregación y violencia motivada por el prejuicio hasta llegar al genocidio. Y eso es lo que se conoce como la pirámide del odio. Aquí esto, es una herramienta que nos permite entender
que para combatir la violencia de la punta hay que combatir estas pequeñas agresiones y estas microagresiones. Vamos, o sea, no estamos en contra de los chistes, entendemos el tema de los chistes, pero los chistes no funcionan sin el prejuicio, los chistes no funcionan sin el estereotipo. Si yo les hablo de Pepito, ustedes tienen automáticamente, perdón a las personas que no son mexicanas y tal vez no entenderán quién es Pepito. Pepito es el de los chistes, los cuentos aquí, pero yo les voy a contar un chiste, por ejemplo, de argentinos, un chiste de gallegos, un chiste de negros. Funcionan porque tenemos un estereotipo de quién es un argentino, quién es un negro, y esas características que ponemos como una etiqueta son precisamente las que van a permitir posteriormente otro tipo de agresiones y otro tipo de comportamientos y situaciones. Ahora, ¿qué estamos apreciando miren, les prometo que aquí terminando el cronómetro me voy a callar, porque hay mucho que compartir al respecto, déjenme apurarme, pero estamos monitoreando muy de cerca elementos actuales que están presentes en movimientos de extrema derecha y en manifestaciones de violencia de extrema derecha. Y sí quiero resaltar aquí algunas de estas manifestaciones y algunos de estos elementos. Primero, las teorías de conspiración. Es impresionante como dentro de las teorías de conspiración de todo, pero el elemento antisemita va a estar presente continuamente en las teorías de conspiración. Nos dice un autor que se llama Cass Sunstein que las teorías de conspiración se dan en cascada. El mayor predictor de que alguien crea en una teoría conspirativa es su creencia previa en otra teoría conspirativa. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que los atentados del 11 de septiembre fueron perpetrados por el Estado y por Bush y por todo el círculo del establishment de Estados Unidos, la probabilidad de que yo posteriormente crea, por ejemplo, en una teoría de conspiración acerca de las vacunas y acerca de COVID es mucho mayor. O sea, esto está muy estudiado, las teorías se dan en cascada. Esto funciona muy claramente hoy a partir del Internet, porque en Internet lo que están haciendo organizaciones que monitorean todo esto, precisamente hablaba yo, por ejemplo, de Hans Jacob Schindler, entre muchos otros que hacen este trabajo de monitoreo, lo que han detectado es que el punto de entrada del extremismo de derecha hoy en día en Internet es una teoría conspirativa. Y de una teoría conspirativa brincan a otra. Y de esa otra brincan a otra y luego brincan a un blog y empiezan a compartir información basada en todas estas teorías que hablan acerca pues, de un estado profundo, de esta conspiración de personas ubicadas en distintas áreas de las finanzas, del espectáculo, de la política y que están buscando determinadas cosas. Y yo creo, por supuesto, que el COVID que hay gente detrás de COVID, y entonces también creo que se cometió un fraude electoral en contra de Trump y que hay que defender a Donald Trump porque el Estado profundo cometió un fraude electoral en contra de Trump. Aquí en Estados Unidos ha brincado mucho, por ejemplo, una de estas teorías conspirativas, QAnon o QAnon le decimos en español. Q era un personaje, Q es un personaje que sabe cosas que yo no sé, perdón que haga este paréntesis, pero es muy interesante el fenómeno, se conoce como el fenómeno de red pilling. No sé si alguien aquí vio la película de Matrix. La píldora roja era la que te despierta ante la realidad. En la píldora azul tú sigues en la ignorancia. Si tú te tomas la píldora roja, tú sabes cosas que las otras personas no saben. Y Q es una personalidad que sabe cosas que los demás no saben. Estados Unidos está dominado secretamente por una red de pedófilos satánicos que están involucrados en el mundo de la política, en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine, que incluye, por ejemplo, a gente como Oprah Winfrey o como a Tom Hanks, y que están buscando pues, asegurarse de que personalidades como Donald Trump no puedan tener éxito en el poder. Ahora, lo impresionante es cómo estas teorías tienen un brinco, tienen un poder de penetración muy importante. Y los elementos antisemitas se manifiestan. Ahorita lo vamos a ver, porque están presentes. Se trata del antisemitismo internacional detrás de todas estas conspiraciones existentes.
Ahora, aquí lo que hay que entender, este otro elemento, es un fenómeno que estudiamos en extremismo y extremismo violento, se conoce como la escalera de la radicalización. Es un instrumento desarrollado por Fatali Mokadam para explicar extremismos. Puede ser extremismo islámico o extremismo de derecha, o puede ser un extremismo radical anarquista, no importa. Lo que nos dice es que las personas van subiendo la escalera por peldaños hasta llegar a un punto en donde le parece que solo la violencia es la forma de resolver la situación. La persona percibe que hay algo mal con una sociedad y esa persona se involucra tal vez en actividades políticas, tal vez después se va a manifestar, tal vez participa políticamente de otras formas, pero aquí lo interesante, nos dice Fatali Mokadam, es que nuevamente está presente el pensamiento categórico, el pensamiento por categorías. Los judíos, los negros, los radicales, los liberales, como ustedes quieran. El pensamiento categórico es el que va a dividir o segmentar nuestro entendimiento en categorías y etiquetas. Y si yo considero que los judíos están detrás de toda una serie de males sociales, entonces un ataque contra una sinagoga tiene sentido en mi mente, porque no importa si estoy matando a judíos que estaban rezando en Dinamarca o judíos que estaban rezando en San Diego, en realidad los judíos es una categoría y esa categoría necesita ser atacada. No es exactamente lo mismo cuando sucede en contra de una mezquita, por ejemplo, en Nueva Zelanda, o cuando sucede contra un salón de belleza que pues está dirigido por personas asiáticas en Estados Unidos, porque mi lucha va en contra de la categoría. Y entonces subo al cuarto piso y subo al quinto piso. Y ahí en el quinto piso es donde se pueden entender los actos extremos, los actos terroristas. Nuevamente, es una escalera. Pues vean cómo hay la coincidencia entre la pirámide que sube desde abajo hasta arriba y la escalera de la radicalización. En otras palabras, todo empieza con una serie de fenómenos que vivimos socialmente, que vemos socialmente todos los días. Ahora, lo interesante es que no funciona cerrarles los canales de comunicación, porque si tú suspendes las cuentas de internet, suspendes los blogs, suspendes sus cuentas de Facebook, entonces tú eres parte de esa conspiración. Y lo que sucede es que se fortalece su sentimiento de que efectivamente hay un estado profundo del cual Facebook y Twitter forman parte. Claro que no van a permitir que Donald Trump tenga cuentas, porque pues Donald Trump nos está diciendo la verdad, ¿no? Ahora, quiero resaltar aquí esta serie de símbolos. Estos no son símbolos del pasado. Estos son símbolos presentes en este momento y se están monitoreando en distintas manifestaciones, rallies políticos, en distintos eventos. Estamos hablando de un evento verdaderamente actual. Observen, por ejemplo, el protagonismo de personas con tendencias nazis en eventos como el 6 de enero del 2001. Estoy tomando fotografías del 6 de enero del 2021, el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Estas camisetas, portadas por los Proud Boys, o sea, los muchachos orgullosos, por ejemplo, nos dice 6MWE, 6 million were not enough. 6 millones no fueron suficientes. Presentes durante el asalto al Capitolio. Pues claro que es un asalto en contra de la democracia estadounidense, es un evento traumático para Estados Unidos y todo lo que implica el no permitir la sucesión presidencial. Pero ahí están presentes estas dos camisetas. Y no era uno, eran muchas personas portando la de 6MWE o la de Camp Auschwitz, por ejemplo, también presente. Y esto se va a repetir, esto lo vimos desde las manifestaciones de Charlottesville varios años atrás, y se empiezan a repetir una y otra vez en estos eventos y manifestaciones. Ahora, quiero aquí nada más adelantarme a decir que este es un fenómeno no solo presente en Estados Unidos. El Instituto para la Economía y la Paz monitorea el terrorismo a nivel global
y nos muestra en 2019 que en los 5 años previos el terrorismo de extrema derecha había crecido 320%. Y los crímenes de odio no es lo mismo un crimen de odio que un acto terrorista. No me puedo meter en este momento en la definición, están relacionados pero no son idénticos. El crecimiento de los crímenes de odio contra distintos grupos étnicos, religiosos, políticos, raciales, etc., está en sus niveles más altos de los últimos 16 años. Esto es muy evidente en Estados Unidos, muy evidente en distintos países europeos. Y esto sigue creciendo. Otra organización que lo mide es el Southern Poverty Law Center, que trabaja también muy de la mano con la IDL en ciertos momentos. En 2020, en plena pandemia, ¿sí? En plena pandemia, 90% de los atentados o planes para cometer atentados en Estados Unidos pertenecían a esta categoría. Estamos hablando de grupos de alt-right, o sea, la derecha alternativa, nacionalistas blancos, grupos neonazis, grupos incluso involucrados actualmente al Ku Klux Klan. Entonces, nuevamente, se trata de actos o planes para cometer atentados en contra de judíos o en contra de mexicanos, como el ataque a un Walmart de El Paso, ¿no?, en 2019, o contra personas de origen asiático, o contra personas de la comunidad afroamericana. En fin, se trata de fenómenos altamente relacionados, altamente vinculados. Ahora, el tema, y esto es lo que nos deja mucho para la reflexión, el tema es que el número de estas movilizaciones políticas y la presencia física se ha venido reduciendo, porque estos grupos han percibido que son atacados o que son acusados o que los medios están hablando de ellos, entonces están pasando a la clandestinidad. Y ese es el otro elemento que tenemos que entender. Si simplemente se les combate de manera punitiva mediante policía o mediante los actos de impartición de justicia, etc., entonces el fenómeno persiste, no se termina, simplemente pasa a la clandestinidad y sigue ahí y estalla o explota en otros momentos. Y esos son temas que tenemos que comprender a la hora de hablar. Ya no puedo hablar de tantos temas. Lo que quisiera yo en este instante resaltar es que a partir del 6 de enero, este sí es un reporte actual, recién salido, del 6 de enero en adelante, de acuerdo con el reporte también publicado por la IDL, los actores políticos están glorificando y hacen llamados a la violencia. Y esto, de verdad, opera hacia abajo de la pirámide, hacia arriba. O sea, cuando un actor político como Donald Trump, en cierto momento, puede glorificar la violencia o puede hablar bien, no significa que haga una invitación directa a que se cometan actos violentos, sino que sus palabras pueden facilitar o pueden permitir. Por ejemplo, déjenme ponerles este ejemplo. Donald Trump califica de extranjeras a personas que son miembros del Congreso de Estados Unidos. Y dice, son extranjeras. Send them home. Send them home. Se escuchaba en su mitin político. Mándalas a su casa, asumiendo que no son de acá, son de otros lados. Él no está diciendo golpéenlas, él no está diciendo péguenles, no está diciendo asalten sus viviendas, simplemente está diciendo son extranjeras. Eso se liga directamente con el acto violento por parte de ciertas personas o ciertos grupos en contra de extranjeros en Estados Unidos, en donde dicen, nuestro presidente nos dijo que nosotros las mandemos de regreso a su casa. ¿A quiénes? No a esas 4 congresistas, sino a personas extranjeras que viven en Estados Unidos. A ellos. Y dentro de esos extranjeros están los judíos. Y lo tengo que decir. Recuerden que en Charlottesville la consigna era Jews will not replace us. Los judíos no nos van a reemplazar. Los judíos no nos reemplazarán. Esta es una manifestación del 2018. El odio y el extremismo se fortalecen. Las teorías conspirativas están ganando terreno. Y las amenazas, complots y ataques en contra de actores políticos, instituciones y símbolos continúan. Y luego pues está el ejemplo más reciente en Alemania,
en Alemania venimos monitoreando el extremismo de derecha y sobre todo la penetración institucional que tiene. Recientemente, la nota de la cual nos enteramos en diciembre, ya me tengo que callar. En diciembre monitoreamos la nota de que un operativo de 3,000 efectivos de Alemania, que además estuvo en coordinación con otros 2 países, pues permitió la detención y el desmantelamiento de un complot de extrema derecha muy severa. En esos movimientos de extrema derecha el antisemitismo se encuentra presente. Entonces, a ver, permítanme concluir acá y de verdad agradezco mucho tu presencia y agradezco mucho también, aquí está Paola Swart, que es la autora de esta presentación. En esencia, de lo que se trata es de lo siguiente: entender que se trata de comportamientos muy establecidos en la sociedad, que empiezan con estereotipos y con prejuicios aparentemente inocentes, pero cada acción que fortalece un estereotipo, cada acción que fortalece un prejuicio abajo de la pirámide va a facilitar un peldaño adicional. Por lo tanto, las acciones están allá abajo de la pirámide, en la sociedad, trabajando con escuelas, trabajando con universidades, trabajando con medios de comunicación, trabajando de verdad en todas las entrañas para un combate eficaz de prejuicios y estereotipos, y ojo, no solamente de judíos. Combatir estereotipos y prejuicios, combatir teorías de conspiración, no involucra solo a la comunidad judía, no es un tema de los judíos. Es una conspiración, va en cascada con otras conspiraciones. Combatir prejuicios, estereotipos, conspiraciones es una labor social. Y digo, desde mi punto de vista, el Senado está cumpliendo con esta labor desde el mismo momento en que estamos dedicando tiempo a este tipo de temas. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Mauricio, muchísimas gracias. Tema trascendente y lamentablemente vigente. Quiero reconocer la presencia del senador Arturo Mokawich, senador por Oaxaca. Muchas gracias, senador. Y del senador suplente Heriberto Galindo. Muchas gracias a ambos.